Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Damos inicio a un nuevo programa de Mujer, Dios es suficiente. Y tengo el placer de presentarles a la doctora Amalia de Paz, quien nos va a compartir su testimonio de sanidad. Bienvenida, doctora, que Dios la bendiga. Gracias, Dorita. Es un privilegio para mí estar con usted y con la teleaudiencia y los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a esta hora. Aquí estamos. Bueno, gracias, doctora. Usted tuvo un ACV hemorrágico y ¿cómo fue que se presentó? Fíjese que realmente es la mano poderosa de Dios la que aún en eso se ha manifestado. Yo estaba dormida. Eso fue el 19 de abril del 2020, o sea, no hace un año todavía. Y pues mi hijo nunca va a visitarme a mi cuarto. Y ese domingo, casualmente, él dijo, voy a ir a ver a mi mamá. Resulta que no sé cómo él me encontró y cómo me vio. Y pues tomó la decisión, muy sabia, por cierto, de llevarme al hospital. Lo maravilloso, hermana, Dorita, perdón, es que yo desperté quizás 12 horas después. Yo ya estaba en el hospital y me asusté cuando vi a las enfermeras, los monitores, y entonces yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Recuerdo hasta ese momento, me puse a llorar y le pregunté a la enfermera que dónde estaba yo y que dónde estaba mi hijo. Pues mi hijo, el ángel de la guarda que Dios me puso a mi camino y a la par, estaba ahí. Y se acerca y me dice, madre, despertaste. Estamos en el hospital, te vi mal y te traje. ¿En qué hospital Hasta estaba, doctora? Perdón. ¿Mande? ¿En qué hospital estaba? Fíjese que en el hospital privado, en un hospital de diagnóstico. Sí. O sea, lo maravilloso de Dios en ese momento es, como le digo, no recuerdo nada de nada, quizás unas 12 horas. Mi hijo, como le repito, me llevó a la emergencia rápidamente. Me imagino que le dijo qué es lo que él había visto en mí diferente. Y bueno, me atendieron y me dice él que de inicio, pues los colegas creyeron que tenía COVID. No sé qué hicieron o qué les dijo más mi hijo, que derivaron, ¿verdad?, ese diagnóstico, lo descartaron y entonces ya buscaron otro problema neurológico y ahí fue donde a través de una tomografía que me hicieron cerebral, vieron que yo tenía una hemorragia. Pero, como les repito, Dorita, Dios, cuando me despertó, mis facultades mentales, motoras, físicas, 100%. Totalmente 100%. Gracias a Dios. Recuerdo a la enfermera, recuerdo a mi hijo y recuerdo los colegas, el neurólogo, el neurocirujano, que llegaron a evaluarme, porque obviamente cuando descartaron COVID, ellos pues llamaron a los que podían ayudarme en ese sentido. Llegaron y bueno, a ellos les parecía que no tenía nada,
porque yo lo reconocí, platiqué con ellos y me dicen, doctora, ¿y qué le pasó? Les digo, no sé, no sé. Y pues le he tratado de sacar a mi hijo qué fue lo que vio, que le llamó la atención conmigo y simple y sencillamente me dice, madre, olvídate de ese evento. Dale gracias a Dios que está bien. No necesitas recordar. Doctora, perdón, tuvo un día antes, tuvo síntomas por la noche, porque eso fue en la mañana que su hijo la encontró que estaba mal. En la Y, mañana, sí. y cuando usted se acostó en la noche, ¿tenía dolor de cabeza o algún síntoma que le advirtiera algo? Nada, nada, Dorita, nada, nada, nada. Como le repito, yo desperté en el hospital. O sea, algo que Dios me tuvo dormida Sí. ese tiempo. Yo así lo veo y le digo, Señor, gracias porque me tuviste dormida todo ese tiempo sin sentir absolutamente nada de lo que la enfermera, de lo que los exámenes, nada, nada. Entonces, desde allí yo veo la mano providencial de Dios en mi vida, en la vida de mi familia y de las hermanas, incluyéndola a usted y al equipo de servidoras, que mi hijo pues escribió a ellas y les pidió oración. Y las hermanas del ministerio pues se pusieron en cadena de oración todas y obviamente pues mi hijo sintió el respaldo, aunque no pudo hablar con ellas, pero estaban en el WhatsApp, estaban escribiendo, preguntando y le decían, hermano, no se preocupe que estamos orando, o sea, no estaba solo, nunca estuvo solo, yo tampoco, jamás. Sé que Dios siempre estará con nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y una de las guerreras de oración que estuvo muy pendiente fue la doctora Sánchez de Pastor también, a quien enviamos un saludo. Y doctora, ¿cuál fue todo ese proceso de rehabilitación para usted, si lo hubo? Dorita, ¿me creerá que no he tenido ningún proceso de rehabilitación? Ninguno. Como le digo, desde el 19 de abril, que considero yo eran las 9 de la noche, recuerdo perfectamente todo y yo salí caminando de ese hospital. Yo he regresado a casa y recuerdo perfectamente todo. Como a los 2 meses me llamó una sierva, muy bella por cierto, me llama y me dice, mire, ¿y usted está en rehabilitación, en silla de ruedas, o qué? Si le puedo ayudar en algo? Y le digo, sierva, el Señor me tiene caminando. Incluso le dije, ya estoy manejando. Y ella, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues solo Dios, le dije, solo Dios en su misericordia pudo haber hecho eso y no he necesitado nada más. Gracias a Dios. ¿Qué retos ha encontrado, doctora, en esta pandemia? Porque este problema, este ACV, le dio a usted ya estando nosotros en cuarentena. ¿Qué Sí, retos ha encontrado, bueno, como paciente o también como médico? como paciente, la dificultad de trasladarse, de ir a un control con su médico, ¿verdad? Porque pues no podíamos salir. Y como médico, obviamente, quizás yo tuve un poquito de frustración, porque le dije, Señor, tú sabes que estamos en un periodo en donde yo debería de estar ahí y ayudando a mis compañeros. Pero a la vez le digo, aprendí y me está costando. Pero aprendí que la voluntad de Dios era esa en mi cabeza, en mi vida, y que tengo que sujetarme y ser obediente. Entonces ahora ya prácticamente no soy médico, sino que soy paciente. Y he aprendido a ser obediente. Pues con ese evento cerebral hemorrágico que
que presenté, pues sí tengo limitaciones, pero no físicas, sino que limitaciones estresantes, que le digo como que voy a manejar o voy a correr o voy a subir 100, 200 gradas, obviamente no, pero todas las demás actividades hasta este día, Dorita, las he realizado 100% y quizás más de 100%, porque mi hijo se adhiere y me dice, es que de plano sí que sos una guerrera. Yo le digo, no, hijo, pero es por tus oraciones, el apoyo de la familia, las hermanas, ustedes que estuvieron orando por mí, que eso créame, y los que nos están escuchando, viendo, la oración para nosotros es vital, mañana, tarde y noche. Y lo más interesante es que Dios no tiene puerta cerrada, Dios no tiene horario, no tiene calendario, 7/24. Entonces, nosotros quizás tenemos que pasar eventos difíciles para poder entender eso, pero para los que no han pasado eventos difíciles, yo les aconsejaría, hermanos, hermanas, amigos, amigas, realmente oremos sin cesar, como dice la palabra. No nos cansemos de hacerlo, porque la fortaleza solo Él la puede dar en momentos difíciles. Y les digo, quizás el momento difícil en mi vida yo no lo viví, porque lo vivió mi hijo. O sea, yo estaba dormida, él me ha cambiado, me ha trasladado, me han recibido en el hospital y yo sin poder recordar absolutamente nada. ¿Y qué impacto ha causado este evento, doctora, en otros miembros de su familia? Ya se puede imaginar, soy de una familia que tengo el privilegio todavía de que mi papá este mes cumple 94 años. Mi mamá cumple 89 y somos 9 hermanos. Entonces, fue duro para ellos saber que de un día para otro, pues la doctora, como, como me ven y como es la que sale corriendo por ellos, yo estaba de paciente en un hospital, en una pandemia y bueno, con muchas limitaciones porque obviamente ellos no podían trasladarse a verme ni yo a verlos a ellos. Entonces ha sido un proceso bien, bien difícil, pero desde el hospital al siguiente día, Gabriel me puso y me dice, mira, llamarle a la abuela, al abuelo, y empiezo yo a llamarles y ellos así como, ¿qué? Pero si estás mal. No, papá, gracias a Dios estoy bien. Y a mi mamá, mamá, aquí estoy, tranquila, y pues ellos con sus consejos. Obviamente le digo, mis hermanos, mis hermanas, llorando, afligidos, apoyando a mis hijos, y pues, como le repito, la oración de un pueblo que clama, Dios la oye. Y si Él la oye, pues nos va a seguir escuchando de aquí en adelante, no importa lo que estemos pasando, porque a veces uno cree que porque al otro lo ve bien, no tiene nada o no le ha pasado nada. Pero sí, cada uno de nosotros creo que tiene su propia historia, su propio testimonio, su propio aprendizaje y Sí, gratitud para el Señor. eso, sobre todo gratitud, porque generalmente los pacientes van al médico, creo que tienen esa idea de que el médico no tiene problemas y lo mismo sucede un maestro, un docente enseñando a sus estudiantes. Tienen que sonreír ante sus estudiantes, sean niños, sean jóvenes o adultos, pero también tiene sus propios preocupaciones, sus propios dolores, hablemos así, tal vez no físicos o algunas veces físicos, mas sin embargo, igual que los pastores, estamos ahí para ayudar a otros. Pero algo tan precioso que puedo ver en usted es esto, que el conocimiento de las Sagradas Escrituras y la influencia del Espíritu Santo en usted creo que le ha ayudado a ver la eficacia de una vida de oración, aún siendo una mujer de ciencia,
pero qué bueno que puede usted expresar esa parte espiritual. ¿Y qué le aconsejaría a usted a alguna persona, que tal vez alguna señora que esté enfrentando una situación no solamente de problemas físicos, sino tal vez un problema de abandono, porque en este tiempo de pandemia ha habido mucho problema familiar, abandono tal vez, o preocupación, porque alguna madre o esposa han descubierto mayores problemas familiares que antes no detectaban? ¿Qué, qué le aconsejaría a usted? Lo primero, la palabra clave que usted acaba de mencionar, agradecerle a Dios la circunstancia en que estamos pasando y aceptar que solas o solos, imposible, no salimos. Y obviamente buscar la palabra, buscar una iglesia y ahorita pues siento yo que todas las iglesias cristianas, como la nuestra, ¿verdad, Josué? Está hablando de la palabra por todos lados y a toda hora. Entonces es necesario escuchar, como también compartir con el grupo al cual uno pertenece y pedirle a las hermanas y a los hermanos en la iglesia, escribir como ustedes lo están haciendo muy bien y muchas gracias, hermanas, pastores. Eso nos ayuda a fortalecernos y saber pues que en realidad cualquiera que sea la situación, por muy difícil que a nosotros nos parezca, para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa que nos cuesta entender a veces porque Dios permite que nos pasen unas cosas y a veces Él lo permite que nos pasen para que nosotros entendamos que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Sí, Y doctora. que con ¿Ante qué situaciones puede alguien hacer uso de esa herramienta o de ese gran recurso como es la oración y la palabra de Dios? Pues fíjese que creo yo, y es una lástima, que solo buscamos a Dios de así uno quebrantado cuando ya invirtió toda su fuerza, invirtió todo su dinero y entonces lo busca y lo dejamos a Él por último, cuando creo que Él debe ser el primero, siempre. Decirle, Señor, dame la fortaleza y si me pasa, Señor, gracias porque lo permitiste, pero generalmente tenemos la manía, ¿verdad? Digamos manía de que buscamos a Dios cuando ya nuestras fuerzas se terminaron. Entonces, no, a Él tenemos que buscarlo todo el tiempo para prepararnos para que venga lo que venga, vamos a sufrir, nos va a doler, pero dentro de todo eso, Él está ahí. Y por muy afligido que nos sintamos, sentimos la presencia de Él. Y pues compartir con el grupo de hermanos de la iglesia, porque eso es bien importante, saber que no está solo. Yo le digo, mi hijo se sintió tan fortalecido, pero tan fortalecido con las hermanas, porque a cada instante estaban ellas, estamos orando por su mamá, cómo sigue, no se preocupe. Entonces me dice, mira, nunca me sentí solo. Siempre sentí que alguien estaba allí. Entonces, creo que uno solo no puede salir adelante. Somos un equipo, pero el jefe de ese equipo es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo Señor y Jesús. nuestro Padre, que está ahí para ayudarnos. Doctora, ¿y cómo fue que usted entregó su vida a Cristo? ¿Cuál fue su experiencia? Fíjese que lo hice cuando tenía como 12, 13 años. Mi mamá a los 9 trataba de mandarnos a una iglesia cristiana. No era para abordar bus, sino que caminando nada más, pero me fue gustando a mí. Y luego pues que el liceo cristiano. Sí.
Para mí el Liceo Cristiano ha sido la puerta en ¿Usted donde yo estudió allí, acepté al doctora? Señor. Yo estudié en el Liceo Cristiano en San Miguelito, Ah, en el Central. en ¿Y el cómo Central. fue esa experiencia allí en el Liceo Cristiano? Fíjese que como el hermano Jeremías Bolaños era nuestro maestro de Biblia y él siempre hacía el llamado, siempre. Ahora, yo como le repito, ya anteriormente había asistido a una iglesia cristiana, pero luego que pues hablé con mi papá, vea si me podía pagar la colegiatura y así a regañadientes, y ella como, sí, sí, me dijo. Entonces llegué al Liceo Cristiano, pero allí, en una de las aulas del Liceo Cristiano, allí acepté al Señor yo cuando hizo el llamado el hermano Jeremías. Luego que el centro evangelístico Doctora, y perdón, significa que su padre en ese tiempo no era cristiano. mis papás no son cristianos todavía. Pero le puedo garantizar que el 2008 mi papá aceptó al Señor a través de una oración que hizo mi hijo aquí en la casa. Y como ya es un señor y tiene, ¿verdad? Sus cosas bien arraigadas, yo lo respeto, pero oro por él todos los días y yo sé que su nombre está escrito en el libro de la vida. Mi mamá posteriormente la invité a almorzar un día y le dije, vamos a hacer la oración de fe y aceptó al Señor también. Y cuando yo le he dicho, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Hace como 2 años todavía estuvo allí, la llevamos allá a Josué, pero ya por su edad, pues y ahorita con lo de la pandemia, yo siento que ya es más riesgo sacarlos que donde ellos están. Pero de ahí le digo, 2, 3 de mis hermanas, sí, son cristianas. Los demás, pues he tratado de hablarles, he tratado de, han ido a la iglesia cuando ha habido oportunidades y bueno, de una u otra forma han escuchado al Señor. Entonces, pues sigo orando por los que todavía no han entregado su vida, pero ahí estamos, Sí, doctora. adelante. En momentos extremadamente difíciles, como fue este problema de salud, o en otros problemas, ¿qué palabra de Dios ha sustentado su vida? Este versículo, hermana, que lo tengo aquí conmigo y si alguien tiene su Biblia, pues me encantaría. Está en Filipenses 4:10 y, no, perdón, 4:13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Creo que la mayoría lo he escuchado. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Llamémosle alegría, tristeza, enfermedad, dolor, noche, día. Digo yo, es todo, 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 todo. Entonces, Dios no tiene límites. Los límites se los ponemos nosotros. Porque decimos, ah, no, es que yo lo voy a hacer, es que yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, tal vez Dios no me escucha. Por ejemplo, Entonces, doctora, en el caso de, hay señoras, como decía, tal vez una esposa está sufriendo allí esa preocupación que tiene que sacar adelante ella sola, su familia, que no tiene la ayuda de un esposo, tal vez el esposo es irresponsable o se quedó sin trabajo. ¿Qué le diría a esta persona? ¿Cómo ella puede? O sea, ¿de dónde puede agarrar fuerzas? O en el caso de que el esposo fue irresponsable y abandonó el hogar, abandonó la familia, ¿cuáles son los límites que ella no se debe poner? primero creer que Dios la tiene en esa situación. Es lo primero, porque generalmente nosotros culpamos a Dios y decimos, es que Dios me está castigando, es que Dios ha permitido esto, y a veces son nuestras propias conductas, nuestros propios pensamientos, y ponemos esa barrera y entonces Las propias pues la transmitimos. decisiones también, doctora. Sí, le transmitimos eso también a nuestros hijos.
Entonces nuestros hijos, en vez de ser agradecidos con Dios ante la situación en que estamos, ellos se vuelven contra Dios porque dicen, si mi mamá lo dice y antes iba a la iglesia y hoy ya no hace, o antes buscaba más de Dios y hoy ya no lo hace, ¿qué es lo que estamos haciendo? Retrocediendo. Le digo porque yo ya lo viví, ¿verdad? Como madre ya lo viví, como esposa también. Y en su momento, pues sí, lloré amargamente por, por la situación de matrimonio que nos pasó, pero pues yo senté a mis hijos y les dije, Dios en esto no tiene nada que ver. Vamos a seguir a la iglesia, vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir diezmando, vamos a buscar más de Dios. Y en todos los servicios en la iglesia que hemos visitado y que podemos servir, lo hemos hecho. Entonces, se los puedo decir yo a las hermanas o amigas que están pasando situaciones como esas, que es difícil, porque yo ya lo viví. Es difícil, hermana, realmente es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios no dijo que íbamos a vivir con todo a nuestro alrededor y todo iba a ser flores, ¿verdad? Sino que Él dice, van a tener aflicciones. Sí. Pero al final nos dice, de todas ellas, Él nos va a librar. Entonces, yo es mi recomendación, busque, pero más a Dios como nunca. Eso de tener su habitación como su cuarto de guerra, donde usted dobla rodilla y de plano le dice al Señor, aquí estoy, solita no puedo. Le digo, humillarse delante de Él y clamarle, no reclamarle, porque a veces nos humillamos reclamando. Y yo siempre les digo, hay una gran diferencia en clamarle al Señor con reclamarle. Clamarle, yo me humillo y le digo, Padre, sola no puedo. Reclamarle es que yo le diga, ya ves, Señor, mira, tanto que te he servido y cómo me tenés. Es diferente. Entonces, clamarle a Él, darle gracias y salir adelante, porque se puede. Como decíamos al inicio, Dorita, pues solita, imposible. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así. Nadie. Así. Entonces, hay situaciones difíciles, duras. Yo le podría enumerar muchas, como hija, como madre, como médico, como sobrina, como todo lo que nos pueda pasar en nuestra vida. Pero de todas ellas, el Señor nos pule y después de esa pulidita, entonces volvemos otra vez a ver la magnitud de su amor, de su gracia, de su misericordia con cada uno de nosotros. Sí, doctora, pensaba en todo lo que está diciendo, pensaba en Ana, porque no hay nada, mientras tengamos a Cristo, no hay nada que nos deje hundidas a las mujeres, porque si sabemos clamar a Dios, Amén. podemos levantarnos en nuevas fuerzas cada día. Amén. Y no sentirnos derrotadas ante ninguna situación, por imposible que parezca de resolver. Y a veces hay abuelitas y hay madres o padres inclusive preocupados porque no pueden resolver algún problema conductual de los hijos. Pero, ¿qué le podemos decir entonces a estas personas que están en esa posición de tener un problema que parece que ya no tiene respuesta? Buscar ayuda. Definitivamente, buscar ayuda, porque a veces nosotros creemos que lo que dijo la abuelita o lo que me dijo mi tío o mi tía es suficiente. Y eso no es suficiente. La ayuda viene exclusivamente de aquel que clama de corazón al Señor y Él la da.
buscar una consejera, asistir a una iglesia, leer la Biblia, escuchar la radio. Ahorita que tenemos tanta tecnología y tanta información, eso tenemos que alimentar nuestra alma. Pero generalmente, pues yo siento que la tecnología es una muy buena herramienta, pero también se vuelve al revés. Si yo me dedico y me siento a ver cosas que no alimentan mi espíritu ni mi alma, ahí voy a terminar llorando. Pero si yo veo la computadora, la radio, la televisión y todos los otros canales, definitivamente yo voy a encontrar consuelo. Y yo reconozco mi necesidad y busco también ayuda, como pues si tiene alguna enfermedad, obviamente hay que ir al médico. Si tenemos alguna situación de trabajo, pues tocar una puerta, enviar una solicitud en el nombre de Él y accionar también. No vamos a cruzar de brazos, sino que Exacto, vamos a exacto. accionar en fe, vamos a accionar guiados también por el buen consejo de la palabra de Dios y también por la dirección del Espíritu Santo en nuestras Amén, vidas, porque amén, allí no hay margen de error cuando nos dejamos amén. guiar por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Y también podemos mencionar, doctora, algunos casos bíblicos en que hubo respuestas a situaciones extremadamente imposibles de que hubiera respuesta. Imposibles. Usted mencionó hace un momento a Ana, Sí. digamos, como mujer, ¿verdad? Dios le concedió su hijo. Si vamos por el lado de Salomón, vea, un hombre joven, Dios le concedió sabiduría. Y así yo estoy, pero le digo, cada vez que leo Génesis, Éxodo, Levítico y veo Moisés, que era un hombre tartamudo, inseguro, y Dios le dijo, yo soy el que soy, y vas y lo haces. Imagínese usted, o sea, se menciona pues en la Biblia hombres que eran prácticamente parecidos a con nuestras debilidades también. Como Elías. Pero Como Elías. Y también, doctora, podemos mencionar a Daniel ante un decreto de muerte, a Pablo en persecución, prisionero también, a un José rechazado por sus hermanos, sí, pero gente que tuvo ese momento o tuvieron esos momentos de humillarse en oración delante de Dios y fueron auxiliados, recibieron esa intervención divina, algunos en una forma sobrenatural. sí, exacto. Entonces yo creo que tenemos herramientas en la Biblia suficientes como para no desmayar ante cualquier situación difícil que vamos a vivir. Y como bien nos enseñan nuestros pastores, obviamente los tiempos que vienen van a ser más difíciles, pero está escrito, nos están preparando y estamos confiando y creyendo que Cristo viene pronto y que nos vamos, porque está en su palabra. Entonces, que todo eso nos dé paz, aún en medio de una tormenta que nosotros podríamos creer que nos vamos a ir con la tormenta. La tormenta pasa y Dios nos da la paz, la paciencia y la tolerancia que necesitamos. No es fácil, no es fácil, porque a veces Dios no nos va a responder en el momento justo que nosotros le pedimos, sino que creo yo que tenemos que tener paciencia y esperar en Él, no en lo que dicen los demás, sino esperar en su palabra el tiempo, porque Él no se queda con nada, No siempre nos desesperarse, resuelve. en otras palabras, doctora, porque hay situaciones que pueden provocar desesperación a la persona.
Y es exacto, ahí donde hay que clamar para que Dios le ayude a tener esa paciencia que a veces se cree que se tuvo demasiado y que ya no resiste más. Y exacto, doctora, sí. a sus colegas, quizá hay colegas en cualquiera de las plataformas y estén escuchando este testimonio. ¿Qué mensaje les enviaría a ellos? Bueno, colegas, aquí me tienen de frente, dándole gracias a Dios, porque me ha regalado una nueva oportunidad después de un evento cerebral hemorrágico del lado izquierdo, comprobado por una tomografía axial computarizada, por angioresonancia magnética cerebral y sin haber quedado con secuelas neurológicas, que pues ustedes, ¿verdad? Saben de qué estoy hablando, pero lo más importante es que nos tomemos de la mano de Dios. Alguno de ustedes está en alguna situación difícil ahorita. Sé que algunos están ingresados por COVID, otros están en su casa, pero créanme que para Dios no hay nada imposible. Como colegas, lo que les aconsejo es que no dejen de orar, no dejen de clamar, dejemos a un lado nuestra ciencia, nuestra sabiduría. Algunos creemos que todo lo sabemos y obviamente no es cierto. Y pidámosle a Dios con fe, con humildad, con paciencia. Y que ahora que nos hemos vuelto pacientes, porque yo ya soy más paciente que doctora, Dios también está aquí, está ahí con ustedes, manifestándose de una manera sorprendente. Y no nos desesperemos. Si Dios lo tiene ahí ahorita descansando, tome ese tiempo como de reposo y como un tiempo que Dios le está permitiendo para que platique más con Él, para que se ponga a cuentas con Él y reconozcamos que somos humanos, que somos carne, que somos vulnerables y que no estamos exentos de nada. Por lo tanto, hasta cuando estamos en una cama y como usted mencionaba, Dorita, hace un rato, y decía, es que los pacientes creen que los médicos no se enferman. Y así dicen ellos. Quizás contarles así rapidito que hay varias pacientes que me han llamado y me dice, doctora, ¿por qué no la hemos visto al hospital? Este día me tocaba consulta y nos dieron su teléfono y queremos saber qué pasa. Y yo les comento y dice, ay doctora, desde ahora en adelante estará en mis oraciones. Entonces les digo yo, pues sígame en oración. Yo quiero que usted me tenga en oración. Entonces, pues colegas, decirles con autoridad y con solvencia moral que también nuestros pacientes tienen fe, creen en Dios, pueden perfectamente interceder por nosotros, interceder por ustedes, y el Señor va a hacer una obra maravillosa. Generalmente decimos, qué suerte la que tuve, o hoy no era mi día o cualquier otra cosa, pero para mí no existe la suerte. Para mí es una bendición que Dios nos dio, o es algo que Dios no lo permitió porque no era el tiempo, no estamos listos, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Y si lo entendemos de esa forma, el Señor nos da paz. Nos duele algo, pero le decimos, Señor, aquí estoy. Tú vas a tomar el control y al final terminamos durmiéndonos y usted tiene sueños lindos. Y así es como Dios se manifiesta. Entonces yo creería pues que mis colegas, si están por ahí, vea, y algunos quizás hasta me conocen, sí, les estoy hablando con la verdad, verdad de mi evento cerebral, y aquí estoy, de pie, no porque yo pueda hacerlo, sino porque Dios me ha dado otra oportunidad aparte de todas las que ella me dio. A ustedes también se las puede dar, no lo duden, solo piensen en que Él está allí esperando que le pidamos,
pero que le pidamos con fe, con humildad, porque a veces pues nuestro orgullo no nos permite, y eso es una barrera que realmente no nos ayuda a comunicarnos con Él. Entonces, no reconozcamos que son carne, vulnerables a todo, pero que Él en su gracia y en su misericordia nos extiende su mano y nos permite un nuevo día. Gracias, doctora. Un gusto tenerla en el programa. Y a la teleaudiencia en este momento, quisiera que me permitan dirigirles en una oración. Amén. Traigo a memoria lo que es el capítulo 5 del Evangelio según Santiago, de la carta a Santiago, y de los versículos 13 al 18 usted puede leer y encontrará que podemos hacer oración en todo tiempo, en enfermedad, en la aflicción, en el tiempo de sequía, en el tiempo aún cuando hay demasiada lluvia y hay inundaciones, podemos clamar a Dios cuando el panorama de nuestra vida parece un desierto, mas sin embargo, Dios puede hacer producir nuestras vidas en ese desierto, producir no solamente mejor actitud en nosotros, no solamente puede hacernos compasivos hacia otros que sufren si antes no lo fuimos, sino que también en esos desiertos de la vida, Dios nos hace sentir su compañía, su presencia, su paz. Nos hace sentirnos amados, aunque otros nos menosprecien. Nos hace sentirnos fuertes a pesar de que haya situaciones que nos debiliten. Dios está ahí. Amén. Diciéndole, ven. A través de una oración podemos nosotros experimentar su presencia. Le invito a que oremos. Señor Jesucristo, diga conmigo, Señor Jesucristo, vengo a ti necesitando tu auxilio divino, necesitando sanidad física, sanidad espiritual, sanidad de todo pecado que he cometido contra ti y contra el prójimo. Perdóname, Señor, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con mi orgullo, con mi altivez, por haberme endiosado. Perdóname, Señor, yo te ruego que hoy tomes mi vida y que me hagas un hijo tuyo. En Cristo Jesús, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora es una hija, un hijo de Dios y que puede experimentar esas bendiciones, ese auxilio divino ante cualquier imposible que esté enfrentando. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Gracias, Dorita. Bendiciones. Bendiciones, doctora, y bendiciones a ustedes en la teleaudiencia. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.